Por favor, vamos a orar para pasar a la enseñanza, al tiempo de iniciación. Sí, Señor, muchísimas gracias por tu bondad. Gracias por el tiempo que nos permites tener. Gracias, Señor, porque podemos adorarte, porque podemos exaltarte. Tenemos la libertad de hacerlo, Señor. Muchísimas gracias, eres bueno. Queremos disponer este tiempo, Señor, para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, estas últimas semanas nos hemos dado la tarea de suspender un poquito la serie que llevábamos de Héroes de la Fe para tocar algunos temas que creemos que son convenientes tocar. Sí, hablamos acerca del desánimo, de la indiferencia. Nuestro hermano Bogdan habló acerca también de cuando hemos dejado nuestro primer amor, aquella exhortación de Jesús a las iglesias, ¿no? En Apocalipsis, y veo bien, ¿no? seguir con esta línea. Hoy vamos a hablar acerca de la fidelidad de Dios, porque debo mencionar que mucho del resultado de nuestro comportamiento, ¿sí?, es precisamente por una falta de conocimiento de Él. Y es una realidad que nunca vamos a terminar de conocer a Dios por cuanto Él es eterno, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de eso, de la fidelidad de Dios, y yo creo que hablando acerca de la fidelidad vamos a tomar otros 2-3 temas, ¿sí? Entonces, no tenemos prisa en ese sentido, y pues vamos a trabajar por ahí, ¿sí? Como definición, quiero hablarle acerca del estrés o el afán, ¿no? Y encontré esta definición, dice que es un sentimiento de tensión física y emocional, y proviene de cualquier situación o pensamiento que haga sentir a la persona frustrado, furioso o nervioso. Normalmente se deriva por inseguridad a alguna situación o circunstancia, ¿sí? Entonces, aquí hay algunas palabras claves, ¿no? Inseguridad, ¿sí?, falta de confianza, sentimiento, tensión, ¿sí? Bueno, todo esto es definición del estrés, ¿sí?, del afán. Aun cuando no voy a hablar acerca del estrés y del afán, lo que voy a desarrollar es precisamente la fidelidad de Dios. Pero mis amados, vamos a ver a lo largo de estas enseñanzas que mucho tiene que ver precisamente nuestra falta de conocimiento y descanso en ese Dios fiel, ¿verdad?, que viene y provoca, ¿sí?, o viene y rebota en nosotros muchas veces este tipo de conducta, ¿sí? La falta de confianza en Dios, el hecho de tener claro quién es el Señor, ¿verdad? Entonces, bien, ahí en Oseas 2:19 se los leo. Vamos a ir a Oseas 2:19 y 20, y de ahí vamos a pasar a Apocalipsis 19 del 11 al 13. Pero dice lo siguiente, ahí en Oseas deje un separador porque al final vamos a regresar ahí. Y dice así: te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sí. El significado de fidelidad es el siguiente: la fidelidad es la lealtad hacia una persona, y este término proviene del latín fidelitas, y también permite hacer referencia a la exactitud o puntualidad en la ejecución de una acción. Sí, la persona fiel es aquella que cumple con sus promesas y mantiene su lealtad aún con el paso del tiempo y las distintas circunstancias. La fidelidad supone seguir un proyecto de vida que fue establecido a partir del acto de la promesa. Eso es fidelidad, ¿sí?, como definición, como término en nuestra lengua española, ¿verdad? Entonces, la fidelidad, mis amados, es uno de los atributos de Dios que con mayor frecuencia se destaca a lo largo de todas las Escrituras. Sí. El Dios el cual usted y yo decimos conocer o amar, adorar, es un Dios, ¿verdad?, que es digno de confianza, ¿sí? Es Dios fiel, digno de nuestra fe, de nuestra confianza, por cuanto guarda sus promesas
cumpliendo su palabra. Escúchenme, mis amados, esto es muy importante, tanto las bendiciones como también las consecuencias de desobediencia, ¿sí? Así como sus juicios. Si nosotros hablamos que Dios es fiel, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que tanto las bendiciones y promesas favorables, ¿verdad?, para nosotros son sí, amén, y son para siempre, y estas son inmutables y no cambian. Bueno, así también sus juicios, ¿sí? Así también sus juicios no cambian, ¿sí? Dios no puede ser burlado. Por lo tanto, hablar de la fidelidad de Dios, ¿sí?, es hablar precisamente acerca de esa inmutabilidad en sus pensamientos y en todas sus promesas, ¿verdad? Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Dice, es justo y recto. Esta palabra, Dios de verdad, en el hebreo es emet, Jehová, el emet, que significa Dios fiel y verdadero. Y esta palabra emet se deriva de la palabra emuná, que significa estar quieto, permanecer en un solo lugar. Es decir, Dios se planta en una posición y se queda quieto, no cambia de opinión, no fluctúa, no vacila, no duda entre dos ideas. Esto significa que Dios piensa de la misma manera siempre. Es decir, hace 2000 años Dios pensaba, ¿verdad?, de alguna manera y hoy sigue pensando igual. Hace 6000 años Dios pensaba de una manera y hoy sigue pensando igual. Sí. La sociedad cambia. Hace algún tiempo por ahí me topé un video y decía el baile prohibido, ¿no? El baile prohibido. Era un baile que ni siquiera podía pasarse en la televisión. Se batalló cuando por primera vez se presentó ese baile en televisión, ¿sí? Muchas personas se indignaron porque era el baile prohibido. Y yo me pregunto, ¿no? Hoy en día la sociedad, si nosotros vemos ese baile, a lo que se consume, a lo que se alcanza a ver hoy en día en anuncios, en películas, tristemente lo digo, en lo que hoy en día muchos de nosotros consumimos, es mucho más fuerte de lo que ese baile expresa o se muestra. Pero a lo que voy es cómo nosotros como sociedad, como moral, nosotros sí vamos transformándonos, vamos cambiándonos, nos vamos desgastando. Vamos fluctuando. La moral del ser humano, ¿sí?, va moviéndose según su contexto de vida. Pero Dios no. Pero Dios no. Dios es el mismo. Y debo decirlo así, lo que Dios reprobaba hace 70 años, no me voy a ir ya a 6000 como mencioné ahorita, pero hablando como sociedad, lo que Dios reprobaba hace 70 años, lo sigue reprobando hoy. Es que estamos en otros tiempos, más que Dios sigue siendo el mismo. Y eso tiene que ver con su fidelidad, tiene que ver con su inmutabilidad. Esta expresión, mis amados, nos habla de que Dios es confiable y verdadero. Dios está perfectamente establecido. Y todo lo que Dios establece es totalmente seguro, confiable y permanente. Ahí vimos, ¿no?, en Apocalipsis 19:11, ¿no? Dice que el cielo estaba abierto y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. En todos los tiempos Dios se revela de esta forma, como el fiel y verdadero. Este pasaje establece que al final de los tiempos Él afirmará su fidelidad y su veracidad ante los hombres. La profecía se cumplirá en Jesús como el Mesías, que volverá y se mostrará fiel, tomando a los suyos como lo había establecido desde el principio. Este nombre, mis amados, será la confirmación de todas y cada una de sus promesas, el fiel y verdadero. Aquello que Dios prometió en Génesis se está cumpliendo en Él, el fiel y verdadero. El Salvador del mundo, el Mesías, aquel que rescataría a las naciones. Fiel y verdadero, desde el principio hasta el fin. Repito, este nombre será la confirmación de todas y cada una de las promesas de Dios.
en Él. Qué impresionante, ¿no? Ahora, muchas veces, por cuanto Dios es fiel, esto nos puede llegar a llevar a pensar que su fidelidad nos da la libertad de hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Porque es fiel a nosotros y permanecerá así. Sí. Hemos llegado a pensar que aun cuando hemos ignorado su voluntad y hemos ido en contra de sus mandamientos, no nos alcanzarán las consecuencias por cuanto Dios es fiel. Es que Dios es fiel, es que Dios es bueno. Tal vez no es el caso aquí, pero tristemente debo decirlo, en muchos sectores pueden llegar a agarrarse precisamente de esta muletilla, ¿no? Para poder subsidiar ciertas negligencias. Es que Dios entiende y Él es fiel, pero la verdad es que no hay una idea más cerrada y torcida que esta, mis amados. No podemos filtrar la fidelidad de Dios según nuestros propios conceptos, bajo nuestros propios términos. Debemos entender que ante todo, Dios es fiel a sí mismo. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a sus estatutos. Y Dios jamás se rebajará por nosotros. Como mencionábamos ahorita, Él se mantiene firme todo el tiempo. No es como de repente nuestros hijos, ¿no? Ándale, papá, ándale, y nosotros podemos llegar a ceder. No, está bueno pues, ándale. Es que, ay, vieras la carita que me pone, ¿no? Y el chamaco se fue con la suya. Bueno, la realidad es que Dios no es así, mis amados. Dios no fluctúa en sus decisiones. Lo que Dios determina, eso es. Sí. Entonces, debemos entender, repito, que Dios es fiel a sí mismo, a su palabra y a sus estatutos. Sí. Son muchos los que podemos llegar a creer que Dios está obligado a perdonar a aquellos que no se han arrepentido y que siguen viviendo viviendo conforme su carne, bajo sus propios términos. Es que Dios no es tan malo. Es que Dios es amor. Es que como Dios enviará a sus hijos al infierno, ¿no? Pues no, Dios no mandará a sus hijos al infierno. Por supuesto que no, a ninguno. Salmo 145, 20 dice: Jehová guarda a los que le aman. Qué descanso, ¿no? Jehová guarda a los que le aman. La segunda parte de este salmo dice: mas destruirá a todos los impíos. Jamás un atributo de Dios se va a contraponer a otro atributo o perfección de Dios. Esto es muy importante. ¿Sí? Concluir que aquella supuesta fidelidad que Dios nos tiene es la que nos librará de su justicia, mis amados, esto nos llevará a una terrible conclusión. ¿Sí? Jamás un atributo, una perfección de Dios irá en contra de otra. Es decir, su fidelidad no va en contra de su justicia. ¿Sí? Ciertamente Dios guarda. Y aquí debe de haber o debiera haber un sentido en nosotros de descanso. El hecho de entender, ¿verdad?, que el Señor nos guarda, el Señor nos libra, el Señor nos mantiene a flote. Y así es. La palabra de Dios es clara en cuanto a que Él es fiel a su palabra, y por cuanto Dios lo dice, nosotros estamos seguros que así es. No hay negociación en eso. Sí. Él es el mismo. Salmos 91 dice que Él es el mismo desde el siglo hasta el siglo. Dice, Él es Dios. Y es importante, mis amados, que tanto usted como yo tengamos la certeza de que Dios permanece, que es inmovible, que es certero, que Él no es mentiroso, que es un Dios que cumple su palabra y sus promesas son verdad. Por esta razón, Dios le dice a su pueblo, allí en Deuteronomio 7:9, acompáñeme por favor. Dios le dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman
y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aquí la palabra que intentaremos resaltar es precisamente conoce. Conoce pues, sí, que Dios es fiel. Esta palabra tiene que ver con experiencia vivida. Esta palabra en el original es la palabra nakar. Y tiene que ver con conocer, tiene que ver con considerar, reconocer y atender. Ahora, es muy interesante porque dentro de la definición está la palabra reconocer. Y esto amplía un poquito más el abanico. Es como cuando nosotros no vemos a una persona, pero escuchamos su voz y la reconocemos. ¿Sí? Es decir, yo puedo estar, ¿verdad?, donde hay mucha gente y de repente escucho la voz de mi hijo y digo, ahí está Angelito, lo reconozco. ¿Sí? Pero eso es un resultado de un conocimiento previo. Es decir, ¿por qué yo puedo identificar perfectamente entre muchas voces las voces de mi hijo, o la voz de mi hija, o la voz de mi esposa, o de mi papá o mi hermano? Porque hay un conocimiento previo. ¿Sí? Tiene que ver con familiaridad. ¿Sí? Entonces es muy interesante, ¿verdad? Porque esto, por supuesto, nos lleva, ¿no?, a ese pasaje donde dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor. Reconocer. Es muy, mis amados, lamentable, y debo decirlo, preocupante, cuando algún creyente dice no conocer la voz de Dios. Es que Dios no me habla, es que no escucho la voz de Dios. Es muy preocupante. Sí. La palabra de Dios en ese sentido es muy clara. Y somos guiados por Él. Atendemos sus mandamientos, atendemos su llamado precisamente porque le escuchamos. Entonces, lo que el Señor le dice, ¿verdad?, a su pueblo es: conóceme, conoce, ¿sí? Conoce pues a Dios. Repito, habla de una familiaridad para con Dios y no en una connotación de irreverencia. Porque tristemente de repente esa situación de relacionarse con Dios, de repente en algunos se puede caer en una irreverencia. No, es que yo a Dios le hablo como quiera porque somos cuates. No, a Dios se le habla como se le tiene que hablar por cuanto es Dios. Sí. No es que yo a veces hasta con groserías, que Dios no se asusta de las groserías. No se asusta, pero Dios es Dios. No seas irreverente. El Señor enseña cómo es que nosotros debemos de relacionarnos con Él. Y cuando habla acerca de familiaridad, no lleva una connotación de irreverencia, sino tiene que ver con una familiaridad de una constancia, en una permanencia, en un conocimiento activo. Sí. Conoce pues a Dios. Debo decir que aquel que no reposa en la fidelidad de Dios, dejando caer todo su peso con la confianza de que Él le sostendrá, es porque no le conoce, o porque su perspectiva de Dios es muy limitada y Dios quiere llevarnos a otro nivel en ese sentido. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos muy complicados. Nuestra vida está en una constante, ¿verdad?, exposición. Muchos viven hoy en día bajo el temor de la muerte. Mis amados, debo decir, ¿no?, que si nosotros no descansamos en esto, y voy a hacer un paréntesis aquí y quiero que se entienda porque es muy importante esto. Muchos, y yo sé que lo hacen con respeto y está bien, ¿no?, pero me han llegado a preguntar a mí si se pueden o no vacunar. Sí. Ahora, mira, mis amados, eso es una decisión propia de cada quien. Yo no tengo la facultad para decirle a usted vacúnese o no vacúnese. Lo único que me queda a mí es decirle confíe en el Señor, y cualquiera que sea su decisión, hágalo con un soporte en la palabra en donde su corazón esté confiado en Él. Lo que sí puedo decirle a la luz de las Escrituras es que si está vacunado o no, si el Señor nos quiere llevar con Él, nos llevará, aunque nos vacunemos o no nos vacunemos. Si el Señor dice hasta aquí, nos vamos. Y si el Señor dice no es tiempo, aquí nos quedaremos, estemos o no estemos vacunados. ¿Sí? Espero se entienda esto. El asunto es que nuestro corazón debe de estar depositado precisamente en Él. Pero necesitamos
conocerlo. La Escritura habla que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe, si no confiamos en Él. Sí. Si usted y yo no confiamos en Él, es imposible decir que tenemos fe. Si no tenemos fe, eso quiere decir que no hemos creído para salvación. Y eso nos pone en un serio problema. Porque la única forma de salvarnos, mis amados, es precisamente creer en ese Dios. Sí. Entonces, hay muchas formas, ¿verdad?, para nosotros concluir y decir si tengo o no tengo fe. Ahora, estamos diciendo que aquel que pasa por momentos difíciles, ¿verdad?, desconfianza, aquel que se estresa, ¿sí?, entonces no conoce a Dios y no es un hijo de Dios. No necesariamente. Yo mencionaba hace un momento, creo que Dios quiere llevarnos a otro nivel. Y va a ser un empuje de su Espíritu constantemente en nosotros, porque los días son malos. Y debo decirlo, cada vez van a empeorarse más. Y ciertamente a veces, por todo lo que vemos, ¿sí?, nos llenamos de afán. Y lo que Dios quiere es que precisamente volteemos nuestros ojos y recordemos quién es Él. Un creyente, un hijo de Dios puede pasar un momento de estrés, ¿verdad?, un momento de afán, un momento de... Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Tenemos muchísimos ejemplos de hombres de Dios que la pasaron mal, ¿no? Por ahí un profeta hasta le decía, llévame, Señor. No. Llévame porque tengo miedo. Después de ver una maravillosa manifestación de parte de Dios. Sí, el asunto es, repito, que al final ese mismo profeta, sí, fue llamado por Dios y avanzó y caminó. Es decir, no podemos quedarnos ahí. No podemos atorarnos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Sí. Y tenemos una razón, y la razón suficiente para poder levantarnos. Dios es fiel y cumplirá sus promesas para nosotros. Sí. Dios es fiel. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, lo liberta siendo fiel a sus promesas. Sí. Abrió el mar, lo cruzaron, derrotó a Egipto, ¿sí?, la nación más poderosa en ese entonces, fueron libres. Cuando les dio sed en el desierto, Él les dio agua a través de una peña. Cuando les dio frío, les calentó. Cuando les dio calor, los cubrió con una nube. Sus ropas no se gastaron, sus sandalias no se gastaron. Se había mostrado fiel, pero el pueblo era impaciente y necio. El pueblo no estaba dispuesto a esperar en Dios. El Señor le dice a Moisés que mande unos espías. ¿Recuerdan cuando iban a llegar a la tierra prometida? Ellos venían bajo todo este contexto de ver la gloria de Dios manifestarse. Y cuando los espías vuelven y dan las noticias al pueblo, esta fue la reacción del pueblo. Números 14:1, acompáñenme por favor. Los espías llegaron y dijeron, hay gigantes, nos van a matar, hay guerreros allá, el Señor nos ha traído acá para morir. Y fíjense cómo respondió el pueblo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné,
que era de los que había reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está en esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Fíjense la certeza que había en ellos, porque ellos conocían a Dios, lo reconocían a Él. Entonces dice: porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová, que se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Esta pregunta de Dios se puede traducir de esta manera: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán aún después de todas las señales milagrosas que hice? De verdad, a mí de repente este tipo de cuestionamientos, cuando Dios habla, a mí me quiebra. Porque cuántas veces Dios no ha mostrado su poder para con nosotros, su fidelidad. Y pasan diferentes circunstancias, y muchas veces nosotros reaccionamos como el pueblo. Porque debo decirlo que no somos mejor que el pueblo de Israel. No es así. ¿Hasta cuándo? No. Dios ha mostrado su fidelidad. Por eso, mis amados, la importancia de conoce a Dios. Conócelo. Conoce que Él es fiel. Conoce que Él guarda sus mandamientos. Conoce que sus estatutos son verdad, que son seguros. Conócelo. Descansa en Él. Él es seguro. Él es aquel que te llamó y puso gozo en tu corazón, y llegaste confiado y renunciaste a muchas cosas por Él. Él es el mismo, sigue siendo el mismo Dios. Nosotros cambiamos. Nosotros hemos cambiado nuestra manera de pensar. Nuestra perspectiva de la vida es diferente. Dios es el mismo. Y aun cuando para nosotros ciertamente la sociedad es difícil, lo que estamos viviendo, el mundo, a Dios no lo tiene por sorpresa nada de esto, mis amados. Dios no está sorprendido. Ya salió una nueva cepa del coronavirus, ¿no? Dios no está así. Dios no está así. Dios no está temblando por eso, mis amados. Dios no. Fíjense al apóstol Pablo lo que le dice a Timoteo, 2 Timoteo 1:12. Aquí la importancia de conocer a Dios. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: por lo cual asimismo padezco esto. Dice: pero no por vergüenza, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Porque yo sé a quién he creído. Esta frase nos hace ver que Pablo está asegurando conocer a Dios. Y su seguridad precisamente consiste en eso, mis amados. Yo sé quién es Dios. Yo sé en quién he creído. Por cuanto lo conozco, dice Pablo, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La pregunta obligada es:
¿Usted lo conoce? ¿Usted sabe en quién ha creído? Yo sé. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo que el autor de la epístola dice es que sus promesas no son simples ideas, mis amados, ni creencias vanas, sino que son la certeza para aquellos que depositan su total confianza en Él. Debo decir que la fe, mis amados, no es un placebo en la mente del ser humano para que pueda sentirse bien. La fe no es uno de los caminos que dice, bueno, si a ti te funciona, qué padre, a mí me funciona esta otra cosa. Y es muy triste porque de repente hay cristianos o personas que se dicen cristianas que realmente creen eso. Dicen, bueno, es que a mí me funciona el cristianismo para ser una mejor persona. Me funciona porque me agradan sus términos, me agradan los principios, lo que enseña, se me hace bien. Pero qué padre que tú seas lo que sea. Si a ti te funciona, está bien. No. La fe, mis amados, no fue algo inventado por el hombre para así poder apaciguar su conciencia. No. Es necesaria la fe para nosotros poder acercarnos a Dios, conocerlo y así poder ser salvos, porque es nuestra única esperanza, porque el hombre, el mundo está perdido. No todos los caminos llegan a Roma. Jesucristo dijo, yo soy el único camino, verdad y vida. Yo soy el único camino, verdad y vida. Sus promesas no son simples ideas, ni creencias vanas, sino que son certeza para aquellos que depositan su total confianza en Él. La existencia de Dios no se origina en una filosofía humana. Él es real. Sus promesas son reales porque están fundamentadas en su palabra, aquella que no cambia, que permanece para siempre y que nunca dejará de cumplirse. Mis amados, es por excelencia, ¿verdad? La calidad que Dios demanda de nosotros, la fidelidad es un atributo de Dios, el cual demanda que nosotros también seamos fieles y leales, que ese es otro tema, pero es importante. Cuando nosotros nos topamos con la lealtad de Dios, con su fidelidad, por ende en nosotros debe de provocar esa misma fidelidad. Fieles a Él, fieles a su palabra. Por supuesto a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a los hermanos en la iglesia, fieles al ministerio, el cual nos fue encomendado, el ir a predicar el evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Qué importante es que nosotros conozcamos al Dios fiel y verdadero. Es que si le hago caso a Dios, no sé qué vaya a pasar conmigo. Porque Dios me está pidiendo que deje mi trabajo. Es que Dios me está pidiendo que deje a este hombre, a esta mujer. ¿Y si me quedo soltera? ¿Y si me quedo soltero? Algo que el autor de Hebreos decía, ¿no? Es que Él es galardonador de los que le buscan. Hay recompensa, mis amados, en confiar en Dios. Hay recompensa. ¿Sí? ¿Me ayudan con el piano? Por favor. Aquellos que amamos a Dios, debemos de ser constantes, persistir, empujar, por cuanto hemos visto su fidelidad. Debemos de confiar en lo dicho por Dios, creyendo que Él es fiel y justo, en primera instancia para perdonar,
si nos confesamos culpables ante nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ahora, esto es muy interesante. Y aquí me voy a detener un poquito. ¿Pero qué significa confesar nuestros pecados? La palabra que se utiliza aquí es la palabra homologeo, que significa decir la misma cosa. Sí. Homologeo significa decir y homo significa lo mismo. Sí. O sea que nosotros debemos decir lo mismo que Dios dice. Cuando Dios en su palabra dice que lo que estamos haciendo es pecado, es porque así es. Sí. La idea es que nosotros debemos plantarnos en la misma idea de Dios y ver nuestra condición desde la perspectiva de Dios. Es decir, por eso el apóstol Pablo habla acerca de esta ley que le muestra aquello que no era pecado, ahora es pecado. Sí. Si yo antes me conducía de alguna manera y creía que estaba bien, bueno, ahora a la luz de las Escrituras me doy cuenta que no es así. Ahora, voy a ir mucho más allá. A ciertas actitudes, ¿verdad? Ciertas conductas en las que nosotros consideramos que no son pecado. Y aquí lo que Juan está diciendo es que nosotros debemos de ajustarnos a lo dicho por Dios y decir: sí, Dios, es como tú dices. Es decir, nuestra conclusión debe de ser: Señor, tienes razón, soy un pecador, estoy de acuerdo contigo, me retiro de esta práctica y me vuelvo a tus caminos. La palabra de Dios dice que si nosotros nos apegamos a sus pensamientos, si nosotros nos apegamos a su verdad, dice Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y para mí era importante concluir el primer tema acerca de la fidelidad de Dios precisamente con esto, con el perdón de pecados. Porque de ahí parte todo, mis amados. El hecho de que nosotros tengamos la certeza de que nuestros pecados han sido perdonados si en nuestro corazón ha habido un real arrepentimiento. De repente podemos encontrarnos con personas que tienen muchísimos años congregándose, pero aún no se saben perdonados por Dios. Muchísimos años caminando y conociendo tal vez las Escrituras hasta cierto punto, pero aún en su corazón no tienen la certeza de que han sido perdonados por Dios. Y cuán importante es, mis amados, que nosotros entendamos esto, porque ahí se originan muchas cosas. Si nosotros no sabemos perdonados, sí o sí nuestra relación con Dios se verá estorbada. Y por supuesto que cuando viene una situación de adversidad compleja, no tendré seguridad en Él. No habrá seguridad en mi corazón, porque aún siento que hay ciertas rencillas con Dios. Siento que como que todavía no hay esa libertad entre nosotros. Es como cuando tienes pendiente algo con un hermano. Y no es hasta que hablas con él, ¿verdad? Hasta que se ponen las cosas sobre la mesa, entonces hay libertad. ¿Cuántos saben de los que hablo allá o de aquí, no? Hay algo ahí y como que, no sabes, no hay libertad en la relación. Y no es hasta que las cosas se ponen sobre la mesa que dices: ya tengo libertad. Ya sé a qué se refería. Ya sé. Y se aclaran muchísimas cosas. Pero ya hay una libertad en nuestra relación. Muchos viven bajo temor y con inseguridad y sin una libertad de relación con Dios, precisamente porque no se saben perdonados por Dios. Debo decir esto y es importante: no hay perdón de pecados sin arrepentimiento. Así funcionan las cosas con Dios. Y eso es importante decirlo, no con los hermanos. Que a veces decimos: no, es que
Si me pide perdón, lo perdono. No, la realidad es que la demanda hacia nosotros es perdonar, aun cuando no nos pidan perdón. Y les voy a decir por qué. Porque en ambas partes hay culpa. Hablando acerca de la relación con personas. Porque siempre hasta cierto punto nosotros tenemos que ver con un pleito y hay culpa. Pero en la situación entre Dios y los hombres, pues Dios no tiene que ajustarse en nada. Sí. Y en términos generales, ¿verdad? El asunto es que no hay perdón sin arrepentimiento. Es decir, la Biblia nos lleva a arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso Juan dice, si confesamos nuestros pecados, si nosotros nos apegamos a lo que Dios dice y decimos, sí Señor, tienes razón. Sí Señor, es real. Soy un pecador porque estoy con la persona con la que estoy y no estoy casado, estoy fornicando. Sí Señor, soy un pecador porque robo en mi trabajo. Sí Señor, soy un pecador porque tengo pensamientos de este tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros podemos llegar a Dios, confesar nuestros pecados, reconocer nuestra condición, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él nos perdona, sí, pero debemos de renunciar a esa práctica. Cuando Jesús levanta a aquella mujer que fue acusada de adulterio, lo que Jesús le dijo fue, levántate y no peques más. Sí. Dios perdona nuestros pecados, pero mis amados, hay una instrucción: no peques más. Ahora, Dios sabe, mis amados, que nosotros hemos de caer en diferentes situaciones de pecado. Sí. Pero es muy diferente, y esto es muy importante, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero es muy diferente el hecho de que nosotros cometamos pecado a que practiquemos el pecado. Y lo que la Biblia dice es que precisamente nosotros nos tenemos que alejar de manera contundente, de manera agresiva y totalmente de la práctica de pecado. Y cuando nosotros reconocemos esto y nos alejamos de esta conducta, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y luego dice algo más, dice, y limpiarnos de toda maldad. Esta palabra tiene que ver con una santificación, con ese proceso en el que estamos todo creyente, en donde Él nos empuja constantemente. Y esa obra, mis amados, es a la que apela el apóstol Pablo a los filipenses cuando dice, yo sé que aquella obra que el Señor ha comenzado en ustedes la perfeccionará. ¿Y saben por qué lo dice? Porque Dios es fiel, es decir, Dios no nos deja. El hecho de que nosotros creamos que si nos portamos mal, la paloma se va y los cuervos vienen y ya no tenemos a Dios, también es falta, mis amados, de un entendimiento de la fidelidad de Dios, porque Dios permanece con los que son suyos. Y vamos a tomarnos mucho más tiempo, ¿verdad? Por las próximas enseñanzas hablar acerca de esto, pero es muy importante, Dios es fiel. Dios aborrece la conducta de pecado. Y si persistimos, mis amados, por supuesto que hay consecuencia, pero Dios es fiel para con los suyos. Y ahora sí quiero concluir con esto, en Oseas 2:19. Cuando tenga oportunidad, lea este libro. Que Dios le ayude a poder posicionarse en el lugar que tiene que estar, pero es hermoso, y veamos cómo Dios a través del profeta trata al pueblo como un esposo o una esposa. Y fíjese lo que dice Dios a Israel: y te desposaré conmigo para siempre. Para siempre. En Dios tenemos la certeza de que cuando vengan los tiempos malos no nos dará la espalda, ¿sabe? No es como aquel marido que cuando pasa el tiempo y ya no le gusta lo que ve, anda buscando otra cosa y deja a su esposa para ir con alguien más. Dios no es así.
No es como la pareja que cuando viene el tiempo de dificultad, de escasez, se separa porque ya no puede soportar más. Dios no es así. Aún en el tiempo más difícil, más complicado, Dios permanece. Dice: te desposaré conmigo para siempre. Y estamos hablando de la fidelidad de Dios. Es decir, cuando Dios dijo esto, ¿verdad? Tenía un concepto acerca de su pueblo y Dios se mantiene en eso. Te desposaré conmigo en justicia. Aquí lo que está diciendo Dios a través del profeta es que lo harán bajo los términos justos. El contexto de esto es que precisamente el pueblo se había desviado de Dios y había abrazado sus propios términos. Y Dios le dice: no, yo me desposaré contigo para siempre. Es decir, tú serás mía. Y lo haré en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Ese es el compromiso de Dios para Israel. Y misericordia. Dice: y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Cuando nosotros pasamos a ser propiedad de Dios, pasamos a ser su pueblo, mis amados, tenemos la certeza de que Él está con nosotros siempre. Siempre. Dios no nos da la espalda en momentos difíciles. Dios no nos deja en tiempos de angustia. Dios no se aparta, aun cuando nosotros somos negligentes, aun cuando nosotros hay infidelidad, en Él no lo hay. Y tratará con nosotros, por supuesto que tratará. Pondrá la mano sobre nosotros, por supuesto que la pondrá. Vendrá disciplina, por supuesto que sí, porque Él disciplina al que ama como un buen padre. Pero no nos dejará. Y les estoy hablando a aquellos que han reconocido sus pecados, por supuesto que se han arrepentido y han sido lavados por la sangre del Cordero. Dios es fiel para con nosotros. Dios es fiel y verdadero. No fluctúa, es el mismo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Vamos a orar. Yo le invito ahí en su casita, igual los que estamos aquí, que le demos gracias a Dios. Diga: Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Porque eres bueno. Porque aun cuando pasa el tiempo, Señor, tu corazón estará inclinado a los tuyos. Y así como el Padre corrige al Hijo en amor, le da instrucción, cuando se cae lo levanta, así, Señor, tú haces para con los tuyos. Ciertamente eres justo, pero eres un Dios tardo para la ira. Tu promesa para con los tuyos, Señor, es que te desposarás en juicio, en benignidad y en misericordia. Y tu fidelidad será un estandarte que estará delante de nosotros todo el tiempo. Te veremos en las nubes, Señor. Y podremos decir: he ahí el fiel y verdadero. La promesa cumplida de Dios desde el principio. Sus pactos hechos verdad. Ahí la promesa, el Mesías, salvando al mundo, reconciliando a los suyos con su Creador. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad.
por tu bondad. Danos crecer en esto, Señor. Que no solamente esté en nuestra mente, sino que realmente baje a nuestro corazón. Es preocupante todo lo que se está viviendo, Señor, alrededor. Y en nuestra humanidad es tan sencillo, Señor, abrazar o ser arrastrado, Señor, por lo que está sucediendo. Y viene a nosotros la angustia, el estrés, la preocupación. Y quitamos nuestros ojos de ti, Señor, y nos vemos constantemente poniendo nuestros ojos en esas circunstancias. Perdónanos por ello y ayúdanos, haznos crecer, Señor, en esto. En que en nuestro corazón haya esa certeza de que tú tienes todo bajo control. No hemos de ignorar lo que está sucediendo, hemos de tomar cartas sobre el asunto, pero nuestra confianza estará puesta en ti todo el tiempo. Que no sobreabunde el temor que paraliza nuestras vidas, sino que nuestro corazón esté depositado en ti todo el tiempo. Aun cuando las circunstancias sean adversas, aun cuando no veamos, Señor, lo que queremos ver, descansar en que tú tienes mejores planes para nosotros y que no estás ajeno, Señor, a nuestras necesidades. No estás ajeno, Señor, a lo que estamos pasando. Tú estás presente, Señor, todo el tiempo. Y nos quieres enseñar, nos quieres hablar, nos quieres instruir. Ayúdanos, Señor, a entender esa gran verdad. Todas las implicaciones que tiene el que seas inamovible e inmutable, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bien, familia, pues que Dios me los bendiga. Estamos en contacto, nos vemos el miércoles, si Dios quiere.